El cabello, en el caso de Sansón, Sansón tenía, no se había cortado el cabello, ¿no? Y cuando le fue cortada las guedejas del cabello, en ese momento, el Espíritu de Dios ya se había apartado de él. Él no se había dado cuenta y él pensó, esta vez subiré contra ellos y pelearé y otra vez los derrotaré así. Pero no, no pudo. Fácilmente lo dominaron. El cabello, en el caso de Absalón, no sé si se acuerdan, en el caso de Absalón, ¿qué decía del cabello de él? Que todos los años le crecía de una manera muy abundante y todos los años él se lo cortaba. Y pesaba mucho el cabello, el cabello que él se cortaba pesaba mucho. Y lo vendían a precio de plata. El cabello tiene una característica. En las mujeres el cabello es sinónimo de belleza. Normalmente las señoras que ya están casadas, hay culturas donde las mujeres cuando ya se casan, cuando ya tienen esposo, no se dejan el cabello largo, sino se lo acortan, ¿sí? Ya se lo acortan, se lo dejan, pues tampoco súper cortico, pero sí se lo dejan como llaman cocol, así más o menos así, pero ya no lo pueden tener así como cuando eran solteras. Hay culturas que se caracterizan por ese tipo de rasgos, no porque haya alguna norma que diga que tiene que ser así, sino porque socialmente lo hacen sin darse cuenta. El cabello es sinónimo de belleza. Una vez el pastor aquí contó la historia de un gallo que trajeron, lo llamaban copeta. Era un gallo que tenía así muchas plumas así como paradas así. Entonces se veía, parece que a las gallinas les gustaba ese gallo, porque hasta gallinas vecinas de otros lados llegaban. Llegaban gallinas que no estaban en la iglesia, llegaban porque este gallo era como muy atractivo para las gallinas. Pero después de ese hubo otro gallo. Pero este gallo era calvo. El pastor cuenta esa historia, la ha contado varias veces. Y las gallinas se escaparon. Las gallinas no querían nada que ver con el gallo calvo. Aquí en el capítulo que hemos leído el día de hoy, se habla así nuevamente del cabello. Pero cuando se habla de falta de cabello o rapadas, habla de la mujer rapada. La mujer sin cabello, la mujer rapada es sombra de deshonra. Porque a la mujer, dice la Biblia, le es honroso dejarse crecer el cabello. Eso tiene un significado espiritual. No significa que entonces las mujeres que tienen el cabello corto, por ejemplo, en esas culturas donde las mujeres que ya están casadas y se dejan el cabello corto o lo mantienen ya siempre recogido, las solteras entonces se diferencian porque siempre tienen el cabello suelto, el cabello largo, pero las casadas no, ya la casada el cabello se lo recoge, siempre una colita, siempre. Y o se lo corta, se lo deja también cortico. Es como un símbolo social. El ser humano sin darse cuenta hace cosas que socialmente como ya se han estado repitiendo, pero tienen un significado espiritual. El cabello, aparte de ser hermosura y de decir la Biblia que le es honroso, ya que la iglesia es la esposa de Cristo, se está refiriendo a la belleza que Dios da. Ciertamente Dios le permite a la mujer tener cabello, a los hombres un porcentaje de hombres nos quedamos calvos. Así. Pero en el caso de las mujeres, no. En el caso de las mujeres es muy difícil, muy difícil. Por ahí una en un millón. Por ahí una en un millón. Por ejemplo, ustedes están en una ciudad que hay 10 millones de habitantes, por ahí habrán 10 mujeres que se están quedando como sin cabello. Pero con todo y eso les crece. Se lo dejan crecer, pero uno nota, ay, esa muchacha se le está cayendo. Pero les crece, ¿sí? O sea, difícilmente podemos encontrar una mujer que tenga una frente como la mía. Eso tampoco, hasta allá a ese punto no, a ese punto tampoco. Así, una vez el pastor también preguntó, dijo, ya, Matusalén, ¿cuántos dedos tiene de frente? Y yo le dije, mi frente llega hasta la nuca. Porque ese chiste lo aprendí acá, de personas que cuando recién empezamos a compartir querían ofender y decían, cuando veían los videos, decían, uy, la frente le llega hasta la nuca. Entonces, cuando el pastor me fue a hablar así de que yo era calvo y así, hablar de que yo era calvo, entonces
aproveché y eché el chiste. Antes de que lo echara, lo eché. Pero entonces aprovechó y contó lo del gallo que hacía que las gallinas se espantaran. El cabello representa belleza. El cabello representa belleza. La iglesia, ahora no quiere decir que los hombres entonces, los que tienen cabello, se lo dejen crecer y no, no. Así no. En el caso de Sansón era algo especial porque era nazareo. Pero en el caso de Absalón era porque era muy vanidoso. Absalón era muy vanidoso. Él se dejaba crecer el cabello porque le crecía en abundancia. Dice la Biblia que él era muy hermoso. Pero ¿qué pasó con la hermosura? En la Biblia también se habla de alguien que es muy hermoso, que en el momento que fue creado era muy hermoso. Satanás. Satanás. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la hermosura de la iglesia y la hermosura de Satanás? La hermosura de Satanás es hermosura para el punto de vista del hombre después de la ciencia del bien y del mal. No sé si sabían esto. Cuando Adán comió el fruto de la ciencia del bien y del mal, cuando dice la Biblia que fueron abiertos los ojos, lo que hizo toda la humanidad es recibir el corazón de Satanás, recibir el punto de vista de Satanás. Entonces, lo que el hombre tiene por hermosura es realmente lo contrario. A nuestro punto de vista, no, no puede ser. Lo que nosotros llamamos hermoso es hermoso, así es. Nuestro punto de vista lo ve así, porque nuestro punto de vista fue contaminado con la ciencia del bien y del mal. Vamos a mirar Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 2, primero que todo. Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17. Génesis capítulo 2, versículo 16, 17. Dice: Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Y el 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El punto de vista que tiene Satanás es el punto de vista muerto. El punto de vista de Satanás es de alguien que está destituido de la gloria de Dios. Cuando en la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, quedaron como Satanás. Eso es lo que significa destituido de la gloria de Dios. Quedaron igual que Satanás. ¿Alguna diferencia con Satanás? Ninguna. Igual. Destituido, separado de Dios. Entonces Satanás, por ser Satanás, estando destituido de la gloria de Dios, cuando el hombre comió, ¿Dios qué dijo? Que moriría. Muchas personas, al considerar el capítulo 3 de Génesis, dicen: no, pero Satanás entonces no dijo mentira. Miremos el versículo 5. ¿Qué dijo Satanás en el versículo 5? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, al leer este versículo y leer el versículo 21, vamos a mirar qué dice el versículo 22. El versículo 22. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Así dice, ¿no? Dijo Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué había dicho Satanás? Satanás dijo: sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Cuando uno considera el versículo 5 de Génesis 3 y el versículo 22, Satanás decía la verdad. Así parece, ¿no? Satanás decía la verdad. Lo que las personas no tienen en cuenta al considerar estos dos versículos es que Dios había dicho que el día que comiera, ciertamente moriría. Entonces, murió. Toda la humanidad, en Adán, todos quedamos muertos. Al decir que quedamos muertos quedamos igual que Satanás, destituidos de la gloria de Dios, separados de Dios. O sea, entró el pecado. El origen del pecado es Satanás. Pero él transmitió, ese corazón de él lo transmitió a la humanidad. Entonces, cuando Dios dice es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, hay algo que también está incluido: está muerto. Sí, es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal, pero está muerto. ¿Quién fue el primero que tuvo esa misma característica, no solo de estar muerto, sino de guiarse por su propio punto de vista? Satanás. Por eso fue destituido de la gloria de Dios, por eso en él comenzó el ministerio del pecado. Entonces el ser humano, cuando comió, Dios dijo, es como uno de nosotros, Dios dijo:
que cuando comía moriría. Entonces es como uno de nosotros quedó como Dios, pero muerto. ¿Qué tipo de Dios está muerto? Satanás. Por eso Satanás lo que dijo, para que el engaño sea engaño, tiene que parecer que no es engaño. Tiene que parecer que es verdadero. En la Biblia dice, Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, Satanás engaña al mundo entero. ¿Cómo dice más exactamente? Esa serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿El mundo entero cómo quedó? Bajo el maligno, lo dice la palabra. Hace poco consideramos ese versículo. El mundo entero cómo quedó? Bajo el maligno. Entonces, parece que Satanás hubiera dicho la verdad. Si uno solamente hace literalización, o sea, si mira el versículo 5 y el versículo 22, muchas personas, sobre todo ateos, dicen, vea, Satanás dice la verdad. Sí. No, no dice la verdad, él es engañador. Dice la Biblia que cuando habla mentira de suyo habla. La característica de Satanás es que habla su propio corazón. El ser humano, ¿hay alguna diferencia con Satanás en modo natural? El ser humano en quién cree como Dios, en lo que su punto de vista le dice que es Dios. Por eso cuando le decimos a las personas, por ejemplo, todos somos perfectos. Esa frase que dijo el apóstol Pablo, aunque está escrito en la Biblia, aunque les mostramos el versículo, pero en modo natural se van en contra. ¿Usted cómo va a decir eso? Nadie es perfecto. Si ustedes miran los comentarios en el video que hicimos sobre ese versículo, todos los que somos perfectos, ¿qué dicen las personas? Aún colocándoles el versículo, no les contestamos con palabras o con argumentación, no le colocamos el versículo. Vea, en ese versículo dice, pero ¿qué hacen ellos? Usted está equivocado. ¿A quién le están diciendo usted está equivocado? Parece que a nosotros le están diciendo a ese versículo usted está equivocado. Están diciéndole a la palabra de Dios usted está equivocado. Ese no es el mismo punto de vista de aquel de quien Dios dijo morirás. Si comes, morirás. Entonces sí tuvo la ciencia del bien y el mal. Sí adquirió el mismo corazón de un Dios muerto. Porque Dios dijo, ciertamente morirás. O sea, quedó igual que Satanás. Fue engañado por Satanás. Él, toda la humanidad. En Adán, Adán nos representa a nosotros. Las personas que confían en sí mismos como buenos, ¿qué piensan? Dicen, ay, ese Adán, ¿por qué tenía que hacer así? Si ustedes oyen a una persona expresarse así, ay, ese Adán, ¿por qué tenía que haber comido? Ese Adán sí, uy, no, terrible. Cuando una persona se expresa así, ¿qué está diciendo? Yo no hubiera hecho lo que hizo Adán. En el lugar de Adán, yo no hubiera comido. Adán comió, pero yo no hubiera comido. Eso es lo que está queriendo decir al quejarse de Adán. Pero no, Adán, quedó aquí escrito Adán, debería estar el nombre de cada uno de nosotros. Así, ciertamente todos venimos de Adán, pero ciertamente esa maldad de Adán la hicimos nosotros. Hace poco, cuando contamos cómo también lo que dice la Biblia así de Satanás, así lo que dice la Biblia de Satanás, eso es lo mismo, los mismos atributos que tiene el ser humano. Las mismas características de Satanás son las mismas características que tiene toda la humanidad. Por cuanto todos pecaron. ¿Cómo pecamos? En Adán. Romanos 5:12, ¿cómo lo dice? Por tanto, como por un hombre entró el pecado al mundo y por el pecado la muerte, por lo tanto, todos pecaron. Todos, ¿quién es el que peca? Satanás. Cuando dice todos pecaron es, todos quedaron como Satanás. Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan 8:44, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, está diciendo, ustedes son iguales que Satanás. Ahora, ¿le dijo solo a algunas personas? Muchos al considerar ese versículo dicen, eso se lo dijo a esas personas porque ellos eran malos. ¿Quién es bueno? En la Biblia, nuestro Señor Jesucristo dijo que había alguien bueno. Solo hay alguien que es bueno, Dios. Solo alguien es bueno. ¿Quién? Dios. Entonces, ¿nosotros qué somos? Cuando Jesús dijo ninguno hay bueno, entonces estas personas que se ven muy honestas, muy correctas, ¿son buenas? No son buenas. Vamos a colocar ahora, presten atención, vamos a colocar un ejemplo.
Un ejemplo en el cual ustedes me dicen quién se debe convertir a quién. En la Biblia dice, conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Así dice, ¿cierto? Conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Vamos a colocar el ejemplo de dos personas. ¿Quién se debe convertir a quién? La primera persona que vamos a colocar, una persona que todos los días sale de su casa bien vestido, bien perfumado, bien arreglado, y hay algo sorprendente. La esposa lo respeta, lo admira, sus hijos también. Es un ejemplo para sus hijos, es un ejemplo para su esposa. Entonces, quien lo ve ahí caminando con su esposa, dicen, ay, en él se cumple lo que dice la Biblia del diácono y del obispo. En la Biblia habla del obispo que sea marido irreprensible de una sola mujer, que sepa llevar a su casa en sujeción, tenga a sus hijos en sujeción. Así dice, del obispo. Sí, del diácono dice otras cosas similares en el mismo capítulo, pero entonces cuando habla así del obispo, y estamos viendo una persona, estamos colocando el ejemplo de una persona que es ejemplar. Es ejemplar ante la sociedad, toda la sociedad lo ve. Y no es hipócrita. La forma como él, cómo ha de tratar él a la esposa, no sabemos cómo la trata. Pero la esposa lo honra. En la calle, la esposa se ve que está sujeta a él, le hace caso. La esposa lo quiere, lo admira. Él debe amarla, ¿no? Porque la Biblia dice, esposos amen a sus esposas. Así como Cristo amó así a la iglesia, se entregó a sí mismo. Entonces, este hombre debe hacer algo. ¿Cómo hará, no? ¿Cómo hará para tener así esa admiración, ese respeto así de su esposa? Entonces, este hombre sale todos los días con su esposa y ellos van de puerta en puerta y golpean, golpean en las puertas y le dicen a las personas, ¿podemos hablar de Dios? Quisiéramos compartirles el gozo que nosotros sentimos al estar con Dios. Entonces las personas cuando los ven, así como ven que irradian una alegría, las personas le dicen, sí, sí, hablemos, claro, está bien, sigan, y los invitan a seguir. Y ellos todo el día están, bueno, todo el día no, mediodía, porque consiguieron los dos esposos, consiguieron trabajos de medio tiempo para poder desde bien temprano ir de puerta en puerta ofreciendo hablar de Dios. Y ellos hablan su doctrina. Ellos realmente, esta doctrina piensa que son salvos sin necesidad del Evangelio. Es más, cuando ellos nombran el Evangelio, no nombran la palabra en griego, la nombran en español. Ellos dicen, son más correctos, ¿no? En vez de decirla en griego, ellos dicen buenas nuevas. Ellos dicen, sí, es que en la Biblia, en español, dice buenas nuevas. En griego sí, evangelio, pero ¿para qué vamos a decir una palabra en griego? Digámosla en español. Entonces ellos son muy correctos, hasta en eso son súper correctos. Y entonces ellos le hablan a las personas, le muestran, ellos llevan siempre como un portafolio así y sacan una revista y en la revista muestran un niño jugando con un león, así. Personas que están ancianas, pero ya no envejecen más, hasta ahí llegaron y se sienten fuertes y no se enferman. Entonces ellos les dicen a las personas, esas son las buenas nuevas. Las buenas nuevas, o sea, no nombran a Jesús en las buenas nuevas, no. Ellos hablan con mucho respeto, ahora, hablan con mucho respeto de Jesús. ¿Y por qué digo ahora? Porque estas son personas que se actualizan. Es decir, hace unos 20 años hablaban horrible de Jesús. Hace unos 20 años, incluso el material de ellos lo mantienen quemando y sacan material nuevo. ¿Por qué? Porque se están actualizando. Según las cosas que van saliendo y lo que ellos van escuchando, hacen un feedback y entonces actualizan para tratar de decir de una manera más correcta. Pero algo que nunca han incluido es en las buenas nuevas, no incluyen a Jesús. ¿Sí? Entonces están estas personas que son muy correctas, son un ejemplo, pero no son salvos. Quien ya conoce las buenas nuevas, quien ya conoce cuáles son las buenas nuevas, ¿sabe? A ellos no conocen las buenas nuevas bíblicamente. Ellos dan unas buenas nuevas conforme a su punto de vista, al punto de vista del hombre, lo que el hombre espera. No morir, no envejecer, no enfermarse. Ellos le dicen a las personas, ese es el paraíso. Esas son las buenas nuevas. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, ellos mantienen hablando de esa manera. Enseñan cosas lindas, enseñan cosas lindas. A la gente les gusta. Lo que ellos enseñan les gusta, porque es conforme al punto de vista del hombre separado de Dios. Ya vimos al principio, el día de hoy,
¿Qué significa estar separado de Dios? Ser pecador. Es más, ellos lo dicen sin ningún reparo. Ellos dicen, sí, somos pecadores. Todos somos pecadores. Nadie puede decir que no. Ellos se expresan así. Pero ¿cómo los ve la sociedad? Muy correcto. Entonces, está ese señor que es muy correcto, muy amable, así. Ahora vamos a poner la otra persona. Les voy a hacer una pregunta de estos dos. Presten atención de este otro. Este otro, él sabe la maldad que hay en él. O sea, él sabe que es muy malo. Tan malo que él ni siquiera quiere ir a la iglesia. Porque él dice que él no quiere ofender a Dios con su presencia. Él dice, es que usted no sabe lo malo que yo soy. Me acuerdo al decir esto de la hermana Carla. La hermana Carla, cuando ustedes oyen el testimonio de la hermana Carla, ella no quería ir a la iglesia. Y varios hermanos que han dado testimonio, cuando ustedes escuchan un testimonio similar, ellos se sentían, no eran dignos de ir a la iglesia. O sea, así se sentían, no eran dignos de ir a la iglesia. Entonces, hay una persona así, una persona que se siente que no es digna, porque ve cómo sale maldad de él, cómo sale maldad, y lo dice de esta manera, no puedo controlar. O como lo dijo el apóstol Pablo, lo que no quiero hacer, eso hago. Entonces, esa persona, ¿cómo lo ve la sociedad? Lo ve mal. La sociedad ve, uy, él debería estar en la cárcel. Deberían esposarlo, encadenarlo, porque es un peligro para la sociedad. Es una persona que pierde el control. Lo han escuchado gritando a ese señor. Entonces, hay dos señores, ¿no? Pero resulta que que tenía tanta maldad, recibió la salvación. Precisamente cuando le predicaron el evangelio, él recibió la salvación. Pero ¿cuál es su naturaleza? Jesús dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Su naturaleza es malo. Más que malo, malísimo. Sí, muy malo. O sea, él sabe y él es consciente que su naturaleza es así. Aún recibiendo la salvación, pero él dice ese versículo, ay, lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y él anuncia el evangelio. Pero él sabe y reconoce que es muy malo, humanamente, hablando como hombre, humanamente es muy malo, pero para Dios es perfecto. Bueno, lo que le coloco el ejemplo de estas dos personas es este hombre que es un ejemplo de lo que la sociedad no quiere. La sociedad no quiere personas así. Y luego está el ejemplo de lo que la sociedad quiere. Entonces, cuando en la Biblia dice, conviértanse ellos a ti y no te conviertas tú a ellos, ¿cuál es el que debe convertirse a cuál? ¿Cuál de estos dos debe convertirse a cuál? ¿Cuál se debe convertir a cuál? ¿Cuál de estos dos debe convertirse a cuál? Dice la Biblia, ¿no? Conviértanse ellos a ti y no te conviertas tú a ellos. El primero al segundo. El primero al segundo, ¿sí? El primero al segundo, el primero al segundo, todos están de acuerdo. No hay alguien que piense que este que es tan malo, debe volverse así como esa persona ejemplar. Así esa persona que es ejemplo. Así. No hay nadie que diga de esa manera. Alguien que... No hay nadie, vamos a ver. El primero al segundo. Sí, no, ninguno. Bueno, efectivamente. Porque este que se ve tan malo aparece descrito en Lucas capítulo 15. Vamos a mirar, ya para terminar. ¿Nos alcanzamos? Sí, alcanzamos rápidamente. Lucas capítulo 15, versículo 1 y 2. Ya, miramos esos dos versículos y ahí terminamos. Lucas capítulo 15, versículo 1 y 2. Ahí aparecen dos tipos de personas. Los que pueden oír a Jesús y los que no pueden oír la voz de Jesús. Lucas capítulo 15, versículo 1 dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿Quiénes son los publicanos y pecadores? ¿Quiénes son los publicanos? Era lo peor de la sociedad. Eran traidores. Así como en esta época miran a los asesinos, en esa época así miraban a los publicanos. O sea, en esa época nuestra sociedad, ¿qué nos ha enseñado? Los asesinos merecen silla eléctrica. En los países que tienen esa pena, silla eléctrica. En los otros países merecen entonces cadena perpetua porque son asesinos. Así en esa época se miraba a un publicano. Ya hemos hablado en detalle qué es lo que hacía que los publicanos fueran así. En ese momento no, solamente estamos resumiendo, los publicanos eran lo peor de la sociedad. Al punto de vista del ser humano era lo peor, no había nada peor que un publicano. Y aquí dice que esos publicanos y pecadores, ¿qué hacían? Se acercaban a Jesús para oírle.
Ellos tenían su propia voz interna. Hay personas que sí tienen su propia voz interna. Los que tienen la propia voz interna no pueden oír. Porque ¿a qué oyen? Oyen su propia voz. Miremos el versículo siguiente. Dice el versículo 2. Y los fariseos y los escribas murmuraban. Entonces hay dos tipos de personas. Unos que se acercaban a Jesús para oírle. Otros, ¿quiénes eran los publicanos y fariseos? Los publicanos y fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos y los escribas? Los fariseos y los escribas eran personas que tenían una característica. Se levantaban temprano a orar. Y no oraban minutos, oraban por una hora, al tiempo así, bastante tiempo. Y luego leían las escrituras. Ellos desde niños fueron instruidos para memorizarse las escrituras. Jesús dijo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, porque no había una justicia humana más grande. Así vamos a ver la justicia humana más grande que ha existido, la de los escribas y fariseos. ¿Qué personas se sabían la Biblia de memoria? Ellos. Entonces, ¿quién se lo sabe? Las películas muestran, es que ellos eran malos. Así muestran las películas, porque el ser humano tiene acá una película equivocada. ¿Qué se imagina el ser humano? Malos y buenos. Jesús dijo, ninguno hay bueno. Ni siquiera los fariseos. Entonces los fariseos eran el ejemplo moral por excelencia. Cuando describimos a esta persona que va de puerta en puerta, que es un ejemplo para su esposa, para sus hijos, así eran los fariseos. Ellos diezmaban de todo. Ellos llevaban la contabilidad y diezmaban sin falta. Ellos no faltaban nunca, nunca así. Eran intachables. Moralmente eran intachables. ¿Lo hacían hipócritamente? No. ¿Por qué Jesús les decía hipócritas? Jesús les dijo hipócritas. ¿Pero Jesús por qué les decía hipócritas? Porque son malos, pero se creen buenos. O sea, no les está diciendo hipócritas porque ellos hacen algo diferente, ellos son algo diferente a lo que muestran. Sinceramente sí. O sea, espiritualmente sí. Pero ellos por fuera y delante de la sociedad y al punto de vista de ellos mismos, no hay nadie que los iguale en bondad. No existe la bondad humana, es mentira. Pero al punto de vista de ellos, por su propia justicia sí. Como esa persona que les dije que lleva revistas, que golpea, que tiene su propia justicia, una justicia muy alta. ¿Necesita la justicia de Dios? No, la Biblia dice que quienes tienen su propia justicia no se pueden sujetar a la justicia de Dios. Por eso, estas personas tan buenas son enemigos, repelen, sacan corriendo, van en sentido contrario. Así como lo de los imanes, ¿sí se acuerdan? Dos imanes cuando no se pueden unir, cuando es positivo con positivo. ¿Cómo vas a unir positivo con positivo? No puedes unir positivo con positivo. Positivo es Jesús. ¿Quiénes dice que se acercaban a Jesús para oírle? Los negativos, los que eran totalmente negativos, totalmente contrarios a Jesús, se podían acercar a Jesús. Pero los que en su corazón tenían su propia justicia, ¿cómo se van a acercar a Jesús que también vino para traer la justicia? La justicia que trajo nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia, es la justicia perdurable. Pero la justicia que tiene el ser humano es una justicia vana, efímera, perenne. Pero el ser humano cuando tiene su propia justicia, si se quiere acercar a Jesús, no puede, se repele. ¿Qué hacían ellos? Se acercaban a Jesús, pero para murmurar, para decir, mire esto, mire aquello. Le encontraban errores. Ellos tenían su propia voz. ¿Podían oír a Jesús? No. Cuando dice que se acercaban para murmurar, no podían oír a Jesús. Podían hablar de Jesús. Existen dos tipos de personas. Los que oyen a Jesús y los que hablan de Jesús. Pero los que hablan de Jesús tienen una característica, no pueden oír a Jesús. Una cosa es hablar la palabra de Jesús y otra cosa es hablar de Jesús. En la sociedad pasa lo mismo. A ti te debe pasar exactamente lo mismo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Habrán personas que hablan de ti y hay personas que hablan contigo. Los que no hablan contigo tienen una característica, hablan de ti. Si no hablan contigo, hablan de ti. ¿Quién murmura? ¿Quiénes son los que murmuran? Los que no hablan contigo, hablan de ti. O sea, tú tienes vecinos, familiares o personas a las que les has tratado de compartir. Pero si esas personas como toman distancia contigo, van a hablar de ti. Curioso, no hablan contigo, pero sí hablan de ti. Van a decir chismes, cosas que no son, las van a exagerar, van a inventar. ¿Y con quién hablan? Con otras personas. Si no hablan contigo, hablan de ti. Cuando tú oigas incluso a un hermano que está hablando de otro hermano,
Escucha toda la murmuración que está diciendo y después le preguntas, ¿cuándo él te dijo que él era así? ¿Cuándo, hablando tú con él, supiste que él es de esa manera, que él piensa de esa manera? Vas a descubrir algo que te va a sorprender. No habla con él, habla de él. ¿Quién habla de él? El que no habla con él. Eso es un principio que aparece en la Biblia con nuestro Señor Jesucristo, y al que anuncia el Evangelio le va a pasar lo mismo. Van a ir en contra de aquel que anuncia el Evangelio. Van a querer murmurar. Los que no hablan con él, hablan de él. ¿Y dónde está él? En nosotros. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos meditar sobre tu palabra. Cuando miramos en Isaías, vemos la maldad del ser humano. En este caso, en el capítulo 3, estaba hablando de la falta incluso de belleza. La iglesia es perfecta, la iglesia es hermosa, pero el ser humano separado de ti es lo contrario. Para Dios es desagradable, es repulsivo, es abominable. Pero para el propio punto de vista del ser humano separado de Dios, está bien. Está bien amparándose en qué, en lo que ven sus ojos, en los perfumes, o incluso en el capítulo 3 habíamos leído también cómo en vez de perfume había hediondez. Y el perfume, el olor, la fragancia, así como el incienso, representa la oración de los justos. Pero cuando está hablando de que en vez de perfume había hediondez, está refiriéndose lo contrario a lo que sale de un justo. ¿Qué había? Pecado. Esa es la hediondez. Eso es lo que Dios no puede tolerar. Permite, Padre, que las personas así que han considerado y que nos han acompañado hasta el día de hoy puedan recibir la salvación inevitablemente. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Solo una persona puede ser libre del pecado por la palabra, no por su esfuerzo, no por sus obras. Den misericordia a todos los que se conectaron el día de hoy. Dales la gracia de recibir la salvación. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.